Continuamos aquí en Todo Noticias y para mí es un gusto presentar a Gioconda Tapia, periodista de La Voz de América, que está acá en nuestro país, de Bolivia, pero viviendo en los Estados Unidos más de 2 décadas y trabajando para La Voz de América en ya casi unos 15 años por ahí, podríamos decir. Gioconda, bienvenida a Guatemala. ¿Qué es lo que la tiene a usted por estas tierras? Qué gusto saludarte, André. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Estamos aquí en Guatemala por la coproducción que vamos a realizar con Radio Sonora y otras 2 afiliadas de La Voz de América en Centroamérica, que son Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo domingo, 8 de marzo. Sin embargo, en el proyecto que nosotros planteamos, no queríamos realizar un programa como habitualmente se hace en el Día de la Mujer, destacando lo que las mujeres hacen, los logros que tienen, etcétera, sino poniendo más bien el enfoque en un tema que es preocupación para todos y que es el tema de la violencia contra la mujer. Violencia contra la mujer, que en nuestros países, usted ha mencionado 3 radioemisoras, una de cada país del Triángulo Norte. Correcto. Honduras, Salvador y Guatemala. Y la mujer en este Triángulo Norte, incluso en México, podríamos hablar del Tricamex, pero sí, concentrémonos en estos países centroamericanos, sufre demasiada violencia. ¿A causa de qué, Gioconda, se sufre tanta violencia acá? ¿Será tema cultural? Tema ¿Machismo? cultural, tema de educación, tema de la falta de valores. Y en gran medida el hecho de que en ciertos niveles los padres no son lo suficientemente explícitos en cuanto se refiere al tema del tratamiento que se debe dar a la mujer. A veces no es solamente el ejemplo, sino también la forma en la que se habla y se educa a los chicos. O sea, déjeme entender, la violencia contra la mujer nace desde la familia, desde el seno del hogar, desde que el niño es pequeño y mira el ejemplo de su papá. Exacto. Es que las investigaciones que han hecho nuestros colegas, tanto en El Salvador, en Honduras, como aquí en Guatemala, e incluso también tenemos parte de eso en Estados Unidos, es una realidad que no escapa para nosotros, ha quedado estrictamente demostrado de que la violencia contra la mujer se genera básicamente dentro del núcleo familiar. Y ese es uno de los principales problemas. Es una identificación casi generalizada. El tema pasa no solamente por la violencia física, también la violencia verbal y el hecho de que muchas veces esos 2 elementos puedan terminar en los feminicidios. Hay casos concretos, hay hechos que se han mostrado y quien más afectado resulta en este tema es el núcleo familiar, porque el hecho de agredir a una mujer significa que estás dejando niños desamparados, niños traumados, familias desintegradas. Y todo eso obviamente influye en la sociedad. Gioconda, esto es un círculo vicioso. Nace en el seno de la familia, los niños, los chicos ven el ejemplo del papá varón que agrede a la esposa, a la mamá de ellos. O a la hija. Psicológicamente, emocionalmente, económicamente, verbalmente, físicamente, etcétera. Y ellos vuelven a repetir el ciclo con sus esposas cuando se casan o con sus hijas. ¿Cómo se puede romper esto y por qué están ustedes haciendo esta visita a Guatemala? ¿Tratando de romper esto es lo que están o cómo? ¿O presentando algún programa específico? Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es poner el tema de la violencia contra la mujer, su realidad y sus desafíos sobre el tapete de discusión. Pero no lo estamos haciendo mencionando que el caso pasa o que esto sucede en tal país o en cual país. Hemos logrado que a través del trabajo de nuestros periodistas se puedan presentar realidades, estadísticas, casos concretos, entrevistas con autoridades, con personas que están trabajando en el tema como los fiscales. Hemos logrado testimonios de víctimas, hemos logrado testimonios de los padres de las víctimas que han perdido a las hijas. Muchas veces los niños terminan en la casa de los abuelos porque la madre ha muerto y el padre termina en la cárcel por este tipo de agresiones. Entonces, fuera de presentar ese panorama, que lo hemos hecho como realidad, lo que hemos hecho es tratar de buscar también un impacto que sea positivo a través de nuestro trabajo. Y eso es lo que pretendemos hacer. Hemos escogido Guatemala
para poder hacerlo. Hemos tenido la suerte de contar con la aceptación del vicepresidente de Guatemala, don Guillermo Castillo Reyes, como invitado especial del programa para responder preguntas de todos los periodistas que participamos en él. Y nuestra intención es lograr, si es que podemos, que Guatemala pueda de alguna manera convertirse en el líder regional para buscar una política que se amplíe al Triángulo Norte. Y nos estamos basando en ello, en la educación, el empoderamiento de las mujeres, porque mientras la mujer sea independiente económica y físicamente, diremos un poco del poder masculino y del machismo, definitivamente ella misma, ¿no? Exacto, ella misma va a buscar la forma de desarrollarse. Claro, Yoconda, usted habla de educación. Me gustó eso que dijo, que no solo están aquí para informar lo que pasa, porque informar lo que pasa lo hacemos todos los medios todos los días. Exacto. Pero esto va más allá, educación, educar a la mujer, educar al hombre, educar al niño, a la niña. Exacto. ¿Cómo se va a lograr la educación? ¿Cómo se va a lograr ese impacto? Y esto no se logra solo con un programa. Absolutamente no. De una hora de duración. Es el principio. Claro. Es el principio. ¿Cómo lo han visto a futuro? ¿Cuál sería el fin final de esto? Nuestra intención es, como les dije a un principio, lograr que un gobierno como el de Guatemala pueda de alguna manera liderar un esfuerzo regional. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos ponemos detrás de ellos. Tratamos de ayudar a que esa política se socialice. Y todos los medios tenemos que comprometernos a eso. Tenemos que apoyar ese esfuerzo y tenemos que lograr que la gente, pasito a pasito, como decimos en inglés, baby steps, pasitos de bebés, vayamos poquito a poco cambiando esas estructuras. Yo quiero darte un dato, André, que a mí me impactó mucho. El hecho de que en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, las estadísticas muestran que las mujeres que sufren mayor cantidad de violencia son las niñas y las adolescentes. Y ese es nuestro principal enfoque, porque no podemos permitir que la gente joven empiece su vida en pareja o en una relación enfrentando una situación de violencia. Claro, exacto. Claro. O sea, ¿qué tipo de futuro de la sociedad estamos construyendo si no somos capaces de cambiar eso? Yoconda, ¿habrá alguna sociedad a la cual podamos imitar nosotros aquí en el Triángulo Norte, Honduras, Salvador y Guatemala? Por ejemplo, ¿la sociedad americana nos quedará muy lejos, muy distante para imitarla en cuestiones de leyes y de cumplimiento de leyes a favor de la mujer? Yo creo que no, porque este es un fenómeno del cual Estados Unidos no escapa. Tenemos problemas de violencia de manera enorme a través de las leyes, del ejercicio de las leyes. Pero en la mayoría de los casos, Andri, el solo hecho de tener leyes no te garantiza que puedas controlar el problema. Y en Estados Unidos eso es evidente cuando, por ejemplo, una mujer que es indocumentada y es víctima de violencia no denuncia el caso por temor precisamente a que pueda ser objeto de una deportación o que pueda perder la custodia de los niños al ser indocumentada. Todo ese tipo de situaciones generan estadísticas también muy difíciles de demostrar como un ejemplo. Pero lo importante en ese caso es que mujeres que son víctimas de violencia dentro de Estados Unidos, que no tienen papeles, están protegidas por la ley. Si denuncian el caso, pueden incluso llegar a obtener una legalidad. Cosa que ellas piensan lo contrario, ¿no? Al revés. Si denuncio me pueden deportar. Exacto. Y entonces, como estamos hablando de la sociedad nuestra, pero imitando un poco a la sociedad americana para salir adelante, la denuncia, Yoconda, sería como que la principal herramienta de empoderamiento de una mujer en nuestro país. Fundamental. Que se atreva a denunciar, que se empodere para ir a los tribunales, al Ministerio Público, a denunciar lo que está pasando. Ese sería el primer paso, ¿no? Exactamente, porque además eso es lo que implica el trabajo de las autoridades. El hecho de garantizarle a esa persona que tiene la suficiente valentía de llegar y denunciar el caso, de ponerse enfrente de su agresor, de encarar la situación, eso debería ser parte de la política de gobierno, de darle cierto tipo de garantías a estas personas, ayudarlas a que después de ese proceso de denuncia puedan retomar sus vidas. En muchos casos, y esto es parte del programa,
tenemos un caso en El Salvador donde una colega nuestra, una periodista, Carla Turcios, denunció el caso de agresión de parte de su esposo. El esposo la asesinó y hace aproximadamente 3 a 4 semanas este hombre recibió una pena de 50 años de prisión. Pero el caso tuvo relevancia porque se trataba de una persona muy conocida. Muy pública. Muy pública. Si hubiera sido otra persona, seguramente no tendríamos a una persona en la cárcel por 50 años. O sea, este tipo de situaciones y de testimonios nos llevan a pensar en que gran parte de la responsabilidad está en los gobiernos, tienen que ejecutar políticas, pero al mismo tiempo está en nosotros, Andri, claro, de poder apoyar eso. Yoconda, se nos ha terminado el tiempo se va como agua entre los dedos. Sabemos. 20 segundos, ¿se puede salir de la cultura de machismo que vive en nuestros países? Yo creo que sí, y ese ¿Cómo? es trabajo de todos, básicamente de las mujeres. Desde el momento en el que la mujer se empodere, que la mujer tome conciencia de la realidad que tiene, del valor que tiene, yo creo que ese tema va a ser, no diré fácilmente controlable, pero por lo menos vamos a poder enfrentarlo. Bueno, ¿qué más podemos decir nosotros como TN23, como guatemaltecos, sino solamente agradecer a La Voz de América por estar aquí y por venir a Guatemala, venir a Honduras y venir a El Salvador desde Estados Unidos tratando de abanderar, de liderar esta jornada que esperemos que no sea corta, sino que dure por lo menos un año para nutrir la educación que necesitan nuestras familias. Yoconda, Andri, palabras si me finales. Sí, yo quisiera simplemente invitar a toda la masiva teleaudiencia que ustedes tienen a que nos sigan el día viernes 6 de marzo a las 9 de la mañana con esta producción que traemos para ustedes, y el reprise será el domingo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, también a las 9 de la mañana. Es una transmisión simultánea de La Voz de América y estas 3 emisoras en el Triángulo Norte. Muchas gracias por el tiempo que me han brindado. Gracias, Yoconda. Usted puede seguirlo por Radio Sonora y por supuesto aquí le estaremos informando a través de Todo Noticias. Yoconda Tapia, de Bolivia, residente en Estados Unidos y periodista de La Voz de América, con nosotros esta tarde. Hacemos